la curva hard dólar con este tipo de cambio de entrada y con estos niveles de paridad es otra. Tenemos que entender cómo impacta el nuevo rol del Tesoro y sus necesidades de equilibrio fiscal hacia adelante, cómo queda el endeudamiento. Entonces empezamos a preguntarnos cuáles son los puntos de equilibrio de corto plazo de las paridades. Aunque tengamos una mirada constructiva de largo, de corto queremos entender hasta dónde pueden llegar. La curva cero está en otros valores. Hoy ya a partir del T4X4, creo que ya de T4X4 hoy cerró ya con spread positivo, o sea, inflación más. Todo esto estaba súper negativo. Entonces cambia el posicionamiento. Vamos a ponerlo. Vos dijiste, bueno, hoy el que invirtió en tasa, obviamente se la llevaron puesta las tasas, ¿ok? El dólar, sí, digamos, 30 y 40% en muy pocas semanas le ganó absolutamente a todo. A ver, lo dijimos 1000 veces, no es tasa o nada. Es una cartera balanceado que tenés que... A ver, hoy lo que volvió es, hoy ya está el olorcito que hablaba en su momento también Pablo, y ya el atraso, y más con esta brecha que, a ver, la brecha se te va, después anda a bajarla. También el presidente del Banco Central te dice, che, no tenemos dólares, ya no juntamos más dólares, vamos a quemarnos. Bueno, es como que perdés fuego también, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, ser duales, bonos dólar link que vamos a buscar, che, van a devaluar, van a unificar que sea más adelante o lo que sea, los bonos, los soberanos. Che, ¿cómo le pega este tipo de cambio? Y después vamos, si querés, a sedear y a todo el resto. ¿Cómo rebalanceás todo eso? Dale, vamos, primero de corto otra vez, suena feo, pero el mercado está en pesos y muchos tienen restricciones para dolarizar. Entonces los que no pueden dolarizar dentro de las alternativas en pesos, en estos momentos uno lo que mira es una cartera con muy baja duration, no queremos tener volatilidad, de corto plazo creo que la apuesta sigue estando en las primeras LECAPs. Me preguntás a mí, nosotros tenemos mucha demanda en un fondo que es el fondo de LECAPs, que liquida ante cero, digamos, es más rendimiento que un money market, eso es lo que está buscando, y es tratando de posicionarse en los tramos más cortos. Eso para los pesos de corto. Cuando empezamos a mirar hacia adelante ya tenemos, empieza a jugar la posibilidad de tomar cobertura cambiaria o tomar cobertura inflacionaria. Cobertura cambiaria, que son todos los activos dólar link, primeros 6 meses del año estuvo súper pinchado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque menos empresas y menos instituciones necesitaban cobertura cambiaria. Toda la implementación de los BOPREALES se llevaron 10.000 millones de dólares del mercado. Esos eran pesos que necesitaban cobertura cambiaria porque tenían pasivos en dólares del otro lado. Entonces toda esa demanda de cobertura fue desapareciendo. Hoy empieza a reaparecer, ¿no? Y miro los últimos 3-4 días flujos hacia fondos dólar link en la industria de fondos de más de 90.000 millones de pesos. Sí, y las curvas de las coberturas cambiaron también. Las coberturas cambiaron. Sí, se encareció un poco ROFEX. De todas maneras, la pregunta que nos hacemos hoy es cómo armás coberturas para esos inversores que la están buscando, siendo que tenés menos profundidad en el mercado de soberanos dólar link y corporativos dólar link son bastante más largos y sabemos cómo funciona la curva dólar link, ¿no? Que tenés que tener bien calzados los plazos para no quedarte ni corto ni pasarte en la estrategia de duration. Entonces, hoy me preguntás a mí, creo que la cobertura cambiaria para quien está parado en pesos y necesita ese tipo de cobertura del otro lado es vía sintéticos, ¿no? Sintéticos, sí, posicionado diciembre o primer trimestre del 2025. Para tratar de transitar toda esta etapa. Explícale bien a la gente. A ver, el sintético es interesante porque podés justamente hacer cobertura tasa con dólar. Exactamente. ¿Okay? Entonces es como que te armas tu propio bono dual, que bueno, si ibas a la tasa y la tasa perdió contra el dólar, bueno, recupera de alguna manera con el sintético. Entonces tenés un activo, ¿no?, en pesos con alguna cláusula de ajuste y del otro lado tenés un contrato de dólar futuro, ¿no? Y bueno, hoy básicamente lo que uno está buscando es cómo minimizar ese costo de cobertura, cómo le generás la cobertura cambiaria al inversor al menor costo posible. Entonces, ¿cómo lográs esa cobertura? ¿Entrás con un activo de evaluación menos 10? ¿Entrás con un activo de evaluación menos 15? ¿Entrás con un corporativo mucho más largo, que puede ser de evaluación más 4, de evaluación más 5, pero 2 años de duration? Bueno, nosotros creemos que estas alternativas en general dependen de cuál es la necesidad puntual del inversor, pero en nuestros fondos estamos tratando de llevar eso a dar cobertura la última parte del año, el primer trimestre de 2025, con sintéticos, que es la que nos da hoy un menor costo de cobertura, ¿no? Con activos tasa o ser en el tramo corto y el futuro en ese horizonte temporal. Ya vamos a hablar de
acciones, equity acciones, y también con el tema de los bonos. ¿Qué cambia con el tema de los bonos? Que vienen cayendo, porque hoy, a ver, las acciones rebotaron, pero también los bonos estuvieron más tranquilitos, digamos. Sí. Los bonos ya venían cayendo. Pero algo que pasó en el mercado, por ejemplo, los bancos subieron las tasas. No las tasas de plazo, la tasa de financiamiento, de un día para el otro. Entonces, eso ya, ojo, a ver, ibas al banco y le pedías un préstamo personal de una TNA del 35 y vas hoy, no, 54, no, 65. Otra riesgo vez. Tesoro, ¿no? Podemos llamarlo de alguna forma. Ya están priceando eso de alguna forma, porque además en on dicen una cosa los bancos respecto a la reunión con el central, y en off dicen otra. O sea, en on dicen no va a cambiar demasiado para el depositante, la realidad es que no nos cambia demasiado, y sin embargo en off ellos pensaban que no iba a ser obligatorio de alguna forma hacer estos cambios. Y quiero preguntarte también, a ver, tú mirada. Dale. Bonos. Pues también hay que decir, a ver, el que está metido en el mercado, salvo que haya invertido, justo empezó a invertir hace 2 semanas, a ver, viene todavía dulce, bonos subieron, a ver, duplicaron las acciones también, todo fue una fiesta. Ahora bien, hoy muchos están hablando, che, mira, el mejor bono que te cubre, vamos para un GD 35, otro dato un 38, un 41, otra, es como que igual todos los bonos salía ganando, ¿no? Hoy qué cambio, hoy tengo bonos, duermo tranquilo, no tengo bonos, che, ojo que ahora es un buen momento de entrar en bonos. Dormir tranquilo hasta que no se calme esto va a ser difícil. El tema es cuál es la estrategia para dormir un poquito más tranquilo, ¿no? ¿Qué haces cuando tenés este tipo de escenarios? Entonces, el año pasado la estrategia estaba muy cantada, ¿no? Veías un ajuste cambiario, había un atraso muy significativo, decías voy primero con la cobertura dólar link, en algún momento eso se puso caro, es decir, después de esto que viene la inflación, no había riesgo, había muy bajo riesgo. Si entrabas en dólares, entrabas a paridad, en un momento en 18, la mayor parte en 25, 30 y pico, era muy difícil equivocarse. ¿Qué haces cuando eso no está tan claro? Diversificás, ¿no? La postura en estos casos es muy clara, diversificás y dentro de esa diversificación buscás los activos que te generan menos riesgo. Ya no querés clavarla en el ángulo, vamos con algo más tranquilo, más conservador. Está bien, pero antes, por eso, ya vamos a la diversificación, pero yo te pregunto... Vamos ahora dentro de cada uno. Che, hay mucha gente que te dice, che, yo tengo bonos hasta acá, ¿ok? Y no lo quiero vender, pero tengo toda la cartera en bono. Tenés de eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Toda la cartera en bono. Tengo, no importa, L30, GD, tengo todo en bono, ponerle una obligación negociable. Listo. A ver, cantame la película. Che, ¿cuál es el peor escenario? Y volvemos a una paridad de 40. Che, va a haber una renegociación de esos bonos y cómo quedaría. Para mí, no importa. Veamos el promedio de esos bonos me estás hablando de los bonares y globales, para identificar en qué paridades uno los ve, y cuando mirás esa familia de bonos, en 45 tenés un piso de precio que es el valor de reestructuración, ¿no? Okay. Entonces, cuando estabas abajo de eso, yo te decía, comprá tranquilo, que en el largo plazo difícilmente te equivoques con respecto a estos valores. Podrás ganar más, podrás ganar menos, pero aún en escenarios de estrés vas a tener que pasar todo en ese estrés, tenés valor. Hoy hay algunos que ya están por debajo de eso, ¿no? Un 41 ya está por debajo, un 46 ya está por debajo. Digo, ¿dónde tenés ese rango de valor? ¿Dónde tenés ese nivel? Cuando mirás hacia adelante, ¿cuáles son los drivers que te pueden mejorar la paridad? ¿No? ¿Qué te mejora la paridad? La paridad te lo mejoraban las noticias fiscales y la gobernabilidad que iba mostrando el gobierno. Cuando avanzaba la ley de base subían las paridades, cuando se atrasaba caían. Igual encontrabas siempre un techo. Cuando mirás el track record de estos primeros meses del año encontrabas un techo. ¿Cuál era ese techo? La unificación cambiaria. Cuando terminás de resolver los problemas que pensás que empezás a tener el camino resuelto. Esta segunda etapa. No se dio y tuviste la corrección de paridades que tuviste. Entonces, hacia adelante, ¿qué te imaginás en ese horizonte de tiempo? ¿No? Yo creo que el techo que tuviste hace poco, y la verdad acá a fin de año no me imagino que lo quiebre, porque creo que ese proceso de unificación cambiaria viene más lento de lo que nos imaginábamos. Entonces tengo un techo, sé que voy a tener volatilidad. ¿Cuál es tu mirada hoy con las acciones? Qué interesante cómo se vienen moviendo, sobre todo este año, ¿no? Son protectivas en términos de brecha, son protectivas en términos de tasa. Y esto yo tomo siempre como referencia a la pospandemia o los
segundo tramo de la pandemia en Estados Unidos con tasas reales fuertemente negativas. Con tasas negativas y riesgo de devaluación, la acción es un instrumento protectivo, ¿no? Y lo viste ahora, que en términos, cayeron en dólares en los últimos días, cayeron menos que otros activos, sí, ¿no? Entonces te terminan dando protección en ese sentido. Tenés un reacomodamiento, tenés que ver cómo impacta sobre cada sector. ¿Y cuánto tiene que ver la bolsa? Porque también, la bolsa argentina subió mucho, pero también ayuda afuera, ¿eh? No es que afuera venía para atrás y la bolsa argentina subiendo. No, pero tenés un diferencial importante. Se despegó. Se despegó, en este año se despegó fuerte, diría desde mediados del año pasado se despegó fuerte. Cuando uno lo mira como rendimiento en el año, últimos 12 meses, claramente positivo. Ahora lo que tenés es un reacomodamiento. Nosotros miramos mucho índices, ¿no? Cómo te medís con respecto a algún índice. Los fondos nuestros en general siguen ROFEX 20, por ejemplo, una canasta como referencia, y cómo vas marcando desvíos con respecto a esos índices. Y ahora lo que tuviste es un reacomodamiento, ¿no? Los sectores exportadores siguen relativamente bien y tuviste un reajuste de precios en todo lo que es bancos y financieras. Bueno, esto va a depender mucho de las próximas 2 semanas que planteaba antes. Cómo funciona la política monetaria hacia adelante, cómo quedan las tasas de interés y cómo queda el spread de los bancos. ¿Cuál es el negocio que tiene hacia adelante? Por ahora el mercado dijo, wait and see, me corro un poco y espero a ver cómo reacomoda. Si el escenario es razonable en términos de exposición al sector público, en términos de spread, cómo logran trasladar eso a las tasas activas, yo creo que ahí tenés algún potencial de ¿Cuál es el sector que hoy decide, a ver, si tu cartera fuera 100% de acciones argentinas, ¿no? Para correr un poco el resto de los activos. ¿Qué es lo que hoy estaría, voy a bajar la exposición de este sector? O decir, exportadoras te quedás. Sistema financiero, que ya le ganaste mucho, lo vas bajando por las dudas. Son poquitas, el mercado nuestro es muy chico. Hoy la cartera, decís, tengo una sobreexposición en oil and gas seguro, tengo alguna sobreexposición todavía en utilities, ¿no? Todo lo que sea servicios públicos, tengo alguna sobreponderación dentro de la cartera. Bancos, creo que ya tenías un sesgo a estar un poquito más abajo por la misma dinámica del plan de gobierno que estaban proponiendo, ¿no? Todo esto que se viene mencionando de la banca Simon y demás, en el fondo te genera alguna duda sobre cuál puede ser el punto de equilibrio, y el resto son muy poco representativos, ¿no? Estabas ahí. La pregunta del millón también tiene que ver, porque hoy entras a tu comitente, ¿no? Decís, tenías CDRs. ¿Qué hago con los CDRs? Claro, estás viendo el tipo de cambio, por ahí cayó la acción, no te importa, sí. Comprate una basura, vení de fiesta. Hoy por hoy, este tipo de cambio, porque ya tenés que estar viendo, el que compró $1 de tipo de cambio de 1000 hizo una diferencia importante, pues ahora a la comitente todo te subió 70, 80, 100. Qué bien, ¿no? En el fondo compraste brecha. Bueno, básicamente. Por eso. Entonces, a este nivel de tipo de cambio, depende del horizonte temporal. Yo creo que de corto plazo puede estar un poco más alto, en largo plazo el punto de equilibrio yo lo veo abajo, entonces no entraría con una inversión de largo plazo hoy con CDRs. ¿No? Asumo este riesgo, que de corto plazo la volatilidad va a estar, podés estar en algún punto, pero me decís un horizonte de inversión de 2 años, y lo hemos visto, cuando mirás las series, no estás en los picos, No estás cuando mirás octubre 2020 o mirás octubre 2023 y lo expresás en pesos de hoy, eran tipos de cambio que estaban claramente arriba de los 2.000 pesos. Hoy no estás en esos valores, pero está claro que si el escenario sale como plantea el gobierno, con las volatilidades que puedas tener en el medio, el tipo de cambio de equilibrio está por debajo de los 1.430 que veíamos hoy. Entonces, con inversión de largo plazo, creo que no entro. Además, tengo que entender un poco el escenario afuera, porque vos decís, eso tiene dos componentes. La brecha más la evolución del papel ese en su mercado de origen, y también tenés tus dudas sobre cómo puede impactar ese proceso. Entonces, hoy no estoy para entrar. Mantengo la inversión que tengo, pero no estoy para entrar.